Muy buenos días. Muchas gracias por este acto, que ojalá le demos el simbolismo que tiene. En ese sentido, señores rectores de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Colegio Superior del Uruguay, de las autoridades que los acompañan, de quienes nos sentimos uruguayenses, agradecer en primer lugar un gesto. Agradecer al Colegio Militar de la Nación, que hoy está en Concepción de Uruguay a rendir este reconocimiento y este homenaje, que debe ser y debería ser de toda la entrerrianía y de todos los argentinos. Agradecerle, señor director del Archivo General de la Nación, este gesto, porque es un gesto emblemático. En el Archivo General de la Nación existe mucho de lo que hizo Justo José de Urquiza. Me parece que el signo de los tiempos tiene que ver y nos ubica en cómo fue posible que hace 2 siglos haya habido uruguayenses que en esta pequeña ciudad hayan imaginado el futuro de los argentinos. De esta ciudad es el creador, digámoslo así, de lo que fue el primer pacto preconstituyente de los argentinos, que es el Tratado del Pilar, Francisco Ramírez. De esta ciudad es quien generó el último de los acuerdos preconstituyentes de los argentinos, el Acuerdo de San Nicolás Justo José de Urquiza. Con eso alcanzaría para sentir orgullo. Pero ¿cómo fue posible que ese hombre nacido aquí en las Achiras, que viajó tan poco, viajó poco, tuvo esa enorme virtud de mirar, y eso es lo que lo hizo diferente a los que solo vemos, que tuvo esa virtud inmensa de escuchar mientras otros solo oímos, y fue capaz de generar esto que nos llena de orgullo. Pero quiero referirme a un plano que creo que es el que nos llena de orgullo, que es el educativo, porque de esto se trata este día. No me pertenece esta expresión que voy a decir, pero tuvo que ver con el debate de la nueva Ley Nacional de Educación, la actualmente vigente, contada por el diputado Jorge Vanossi. Cuenta que una señora que vendía empanadas en una plaza de la capital salteña le mandó una nota a Justo José de Urquiza. Ella quería que su hijo estudiara. Ella quería que su hijo viniera a este colegio. No había educación secundaria en la Argentina en tantos lugares. Urquiza no le contestó. Ese fue el primer año. Al segundo año, esa señora que seguía vendiendo empanadas en una plaza salteña le volvió a escribir y Urquiza tampoco le contestó. Pero el tercer año insistió y Urquiza le abrió la puerta de este colegio. Ese salteño era Victorino de la Plaza. Y eso explica el sentido de la educación. La igualdad en las condiciones de posibilidad de los seres humanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que rescatar 2 siglos después. Urquiza fue militar, como bien lo explicaban recién, hacendado, empresario, organizador de la nación.
43 años estuvimos para darnos una constitución. Y yo creo que en eso se resume algo que no debemos olvidar. La educación es una oportunidad de libertad para todos. Y yo creo que ese es el significante. Y también quiero decir, cuando se mencionaban los nombres, creo que lo decía Antonio, el primer miembro informante de una ley que duró 100 años, no 10 como la ley 24521, fue Onésimo Leguizamón, alguien que surgió de este colegio. La ley 1420 tuvo como miembro informante a Onésimo Leguizamón. Y quiero recuperar algo que se explicó aquí. Esta ciudad tuvo el poder que tuvo, porque es la dueña de Ramírez, sencillamente, es la dueña de Urquiza, de ese modo. Y bueno, fuimos centro de poder. Y todos somos conscientes que la muerte de Urquiza trajo no solo la pérdida de la capital, trajo un tiempo muy difícil, fue justo el año del centenario. Pero tuvimos la suerte de tener otra persona que estudió en este colegio, Mariano López. Él imaginó la concepción de Uruguay del siglo XX, la que a nosotros nos cuesta sostener. Los edificios de la Fraternidad, los edificios de la Escuela Normal, de la Biblioteca Popular, del Juzgado Federal, el puerto de la ciudad, la aduana de la ciudad, la segunda zona franca de la ciudad, el ministerio que Juan Carlos Onganía se encargó en destruir, y tantos otros de estos avances que ha tenido la ciudad se dieron en ese momento donde Concepción de Uruguay había perdido su capital con todo lo que ello implicaba. Pero también ese tiempo se terminó. Y en estas aulas, en el Salón Alejo Peiret, como bien se dijo, nacieron 3 universidades. Cuando Concepción del Uruguay, por obra de sectores de la comunidad, por supuesto de educadores, pero de sectores que tenían que ver con toda la comunidad, con centros de estudiantes, las fotografías que pasaron reflejan estudiantes luchando por la universidad, y no estoy hablando lejos, estoy hablando de 40 años atrás, 45 años atrás. En este salón nació la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional. En este salón, honrando su historia, nació también la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Concepción de Uruguay, con lo cual esa institución nacida de alguien del colegio como Subiaur y otros posibilitaron ir a los estudios universitarios. En este salón nació la Universidad Nacional de Entre Ríos. También en este salón fue la primera asamblea universitaria que consagró el rector. ¿Qué quiero decir con esto? Demasiado tenemos que agradecerle los uruguayenses a este histórico colegio del Uruguay. Porque no me quiero olvidar, aquí en el ala norte, aquí en esta ala norte, nació la Constitución de Entre Ríos, la actual, la de hoy. Demasiadas cosas como para no decirle gracias a este histórico colegio del Uruguay. Y quiero ser en este tiempo donde el homenaje, porque me parece que lo trascendente tiene que ver con cómo explicar lo de Urquiza. Los primeros estudios que hizo él fueron los del latín. Después imaginó la música, por eso yo, ¿qué diría si aquel primer músico que tuvo el colegio, que fue Ignacio Cárcano, y yo digo que pensaba cuando los chicos tocaban la marcha del colegio, que esa tradición ha sido recuperada. Y desde ese lugar yo creo que hay que pensar el porvenir. Por eso, a los estudiantes que están aquí, que le dan sentido a este acto, se explica la vastedad de la obra de Urquiza,
su profundidad, revolucionaria porque fue fundacional y perdurable, porque hoy, 170 años después, el Colegio del Uruguay está en pie. Agradezco a todos los que estamos y digo que el gran homenaje es el homenaje de las generaciones que fueran formadas. Ese es el gran homenaje de Urquiza, un hombre que casi inexplicablemente, porque no estaba formado quizás para ello, le dio este ejemplo de educación argentina, del cual sentimos orgullo. Él no estaba formado, era un guerrero, y sin embargo tuvo esta posibilidad, organizar la nación y darnos este hermoso ejemplo de educación para todos los argentinos. No hay uruguayense que no tenga que pasar cada vez que pasa frente a esta puerta y decir gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, como siempre, un memorioso José Laurito y además bueno, ¿qué hablar de la retórica del intendente? Es un gran contextualizador de lo que quiere decir. Sin nada de lo que va a decir cuando hace referencia a cualquier cosa a la que se va a referir, siempre él traza un contexto, como en realidad todos debiéramos hacer, en el sentido de que a veces se analiza un hecho, se analiza, no sé, vos analizás un choque y decís, bueno, pero hubo exceso de velocidad, la persona venía distraída, el otro venía pensando no sé qué, antes estuvo en un boliche y tomó, en fin, hay varias cosas que terminan provocando un hecho inesperado o esperable si se tiene en sintonía el contexto al que se refiere. Pero bueno, nos tocó vivir una celebración de 170 años del colegio de manera excepcional, que arrancó con una velada de gala el sábado por la noche de indescriptibles emociones. Fue probablemente la parte más emotiva, más evocativa, y la de ayer más formal, que tenía que ver precisamente con la actualidad de esos 170 años, los tradicionales descubrimientos de placas, etcétera. Pero reitero, la calidad. Yo le comentaba al doctor Luis Carroso, amigo nuestro, en el momento del acto del sábado por la noche, la circunstancia de ser hijo de esta ciudad. Todas las ciudades tienen su orgullito, todas las ciudades tienen su orgullito. Y Concepción del Uruguay, pese a los habituales comentarios, antes fuimos, antes tuvimos, en realidad lo que debe darnos es una perspectiva de lo que podemos ser. Decía el doctor Laurito, 200 años, etcétera, etcétera, de esta ciudad que nos toca a veces. Pero ¿sabe por qué nos toca? ¿Sabe por qué nos cuesta sostener una ciudadanía como la de Concepción del Uruguay? Por lo que significa ser de esta ciudad. Yo invito, muchas veces lo hago, a rememorar aquel discurso que el doctor Jorge Busti, en su calidad de presidente de la convención que dio vida a una nueva constitución para la provincia de Entre Ríos, que, como bien mencionó el doctor Laurito, tuvo como protagonista al Colegio del Uruguay. De hecho, frente al Colegio del Uruguay y en los bancos del Alejo Peiret estuvieron presentes las principales autoridades que dieron una nueva constitución para la provincia. Ese discurso, esa maravillosa y memoriosa descripción de lo que ha pasado en Concepción del Uruguay, más este discurso en particular, debería llamarnos a la reflexión de que todavía podemos tener
con coraje y decisión, una ciudad para todos, pero no solo para todos nosotros, sino una ciudad otra vez para el país. Mucho me temo que el actual contexto político no esté dando dirigentes de fuste, porque en realidad tenemos que reconocer que en la figura de Laurito hemos perdido otra oportunidad de resalto para Concepción del Uruguay. Quién sabe nos tenga deparados alguna sorpresa en adelante, que ojalá se trasunte otra vez en cosas importantes para nuestro pueblo. Bueno, felices 170 años al colegio y a quienes fueron, son y serán sus alumnos, a custodiar tanta memoria importante para el país. Un dato que me dio el guía Burman: hay otro presidente paraguayo que estudió en el Colegio del Uruguay, pero que no forma parte de las habituales referencias. Así que bueno, hay que tener en cuenta y provocar la investigación que testimonio entonces para los tiempos esta cuestión. 7:45, Gastón. Bueno, siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti, todavía no lo dijo. Bueno, ahí estamos. Siamo tutti contenti, entonces tengan muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de Concepción Siglo XXI. Concepción Siglo XXI para todo el mundo. www.radiototalfm.com.ar